André León Marie Nicolas Rieu, nacido el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, es uno de los artistas clásicos más famosos del mundo, conocido como el Rey del Vals por sus emotivas y majestuosas actuaciones con la orquesta Johann Strauss, que él fundó. A sus 75 años, André Rieu no solo es un violinista y director excepcional, sino también un ícono de la innovación en la música clásica, llevando los valses del siglo XIX al público global a través de conciertos coloridos y emotivos. Hijo de Andries Antonie Rieu, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, André creció en una familia de músicos donde comenzó a estudiar violín a la edad de 5 años. Su vida fue un viaje de pasión, perseverancia y duros desafíos, donde las sonrisas brillantes en el escenario escondían lágrimas y un profundo dolor. Se casó en 1975 con Marjorie Kochman, mujer que no solo fue su compañera de vida, sino también una importante colaboradora en su carrera, y tuvieron 2 hijos, Mark y Pierre. En una entrevista reciente con The Guardian, en marzo de 2025, André compartió sobre sus mayores penas, sus incansables luchas profesionales, los logros de sus sueños y su amor duradero por Marjorie. Esa tristeza, aunque oculta bajo un exterior optimista, era una parte inseparable de quién era. Una parte que su hijo, Mark Rieu, también sintió a través de los momentos sinceros de su padre. La mayor tristeza en la vida de André Rieu, como compartió en un raro momento en Classic FM en 2023, fue el sentimiento de impotencia al ver sus grandes sueños casi derrumbarse durante la crisis financiera de 2008. Como alguien que pone su corazón y alma en la música, André invirtió millones de euros para construir un escenario gigante inspirado en el Palacio de Schönbrunn de Viena para el concierto World Stadium Tour, A Romantic Vienna Night, con 125 metros de ancho, 30 metros de profundidad y 35 metros de alto. Es el escenario móvil más grande jamás utilizado en la historia de la música. Sin embargo, el enorme coste del proyecto, sumado a las dificultades económicas mundiales, empujó a André y a su productora, André Rieu Productions, a la quiebra temporal. Dijo que había noches en las que se sentaba solo en su oficina en el castillo de Torenches en Maastricht, mirando el jardín oscuro, llorando porque le preocupaba perderlo todo. No solo su fortuna, sino también su sueño de llevar la música a millones de personas. Este dolor se hizo aún más profundo cuando pensó en su familia, especialmente en Marjorie, que siempre había creído en él y lo había acompañado, y en sus hijos Mark y Pierre, que habían crecido con la música de su padre. Andrés sintió que no había logrado proteger a sus seres queridos ni a la orquesta Johann Strauss, a quien consideraba una gran familia. Aunque finalmente superó la crisis con el apoyo de los inversores y el cariño del público, la tristeza dejó una cicatriz en su corazón, un recordatorio del precio de los grandes sueños. La carrera de André Rieu es una historia de innovación, pasión y perseverancia que trasciende las barreras de la música clásica tradicional. Nacido en una familia de músicos, André comenzó a estudiar violín a la edad de 5 años bajo la guía de estrictos profesores en Maastricht. Continuó sus estudios en el Conservatorio Real de Lieja, en el Conservatorio de Maastricht, de 1968 a 1973, y luego en la Academia de Música de Bruselas, de 1974 a 1977, donde se formó con André Gertler y se graduó con el título de Premier Prix del Conservatorio Real de Bruselas. En sus primeros años, André tocó el violín en la Orquesta Sinfónica de Limburgo, pero rápidamente se dio cuenta de que no pertenecía al mundo serio y rígido de la música clásica. Quedó fascinado por los valses de Johann Strauss II y decidió llevar la alegría y la vitalidad del género a un público masivo. En 1987
fundó la orquesta Johann Strauss con solo 12 miembros, y su primer concierto tuvo lugar el 1 de enero de 1988. De un grupo pequeño, la orquesta ha crecido hasta convertirse en la orquesta privada más grande del mundo, con 50 a 56 miembros en 2020, actuando en toda Europa, América del Norte y del Sur, Japón y Australia. El mayor logro de André es transformar la música clásica en una experiencia íntima y emocional. El álbum From Holland with Love, lanzado en la década de 1990, que incluye Second Waltz de Dmitri Shostakovich, desató una locura del vals en los Países Bajos que se extendió por todo el mundo. Una actuación en el estadio de Ámsterdam durante un partido de fútbol, donde tocó Segunda Vals durante el entretiempo, tuvo a decenas de miles de espectadores cantando y balanceándose al ritmo de la música, marcando el comienzo de un fenómeno cultural. André ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo. Ha conseguido más de 100 certificaciones de platino en Australia en 2008 y fue nombrado por Billboard como el artista masculino de gira más exitoso del mundo en la primera mitad de 2009. Sus conciertos, con sus grandes escenarios, vestuario extravagante y pantallas gigantes que muestran imágenes que combinan con cada canción, han atraído a millones de espectadores, desde Maastricht hasta Melbourne. En 2014, su concierto del 10º aniversario en Maastricht se convirtió en el evento musical de mayor recaudación en el Reino Unido e Irlanda, con $1.402.000 en 410 salas. Más recientemente, en diciembre de 2024, el concierto navideño André Rieu, Christmas with André, rompió su propio récord al recaudar $1.450.000 en 480 salas del Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, la carrera de André no estuvo exenta de contratiempos y desafíos. Además de la crisis financiera de 2008, se ha enfrentado a duras críticas de los críticos de música clásica. Mucha gente piensa que su estilo interpretativo es demasiado ostentoso y comercializado, convirtiendo las obras maestras clásicas en dulces, carentes de profundidad. Un artículo de 2015 en The Guardian describió sus conciertos como la cumbre de la música clásica comercializada, mientras que el crítico del Herald Sun, Chris Boyd, calificó el papel de André en el escenario como retórico y autoritario. Estas críticas hicieron llorar a André más de una vez, especialmente en los primeros años, cuando intentaba afirmar su visión. Contó que una vez, después de leer una crítica negativa, se sentó en su estudio en el castillo de Torenches y lloró, preguntándose si estaba yendo en la dirección equivocada. Otro fracaso fue cuando intentó escribir el álbum La Vie est belle, con un vals compuesto por él y su hermano Jean-Philippe. Aunque amado por el público, no recibió grandes elogios de los expertos, dejando a André decepcionado. Sin embargo, nunca se rindió. Las largas noches en el estudio, las giras de meses lejos de su familia y la presión de mantener la orquesta Johann Strauss en su apogeo lo hicieron llorar muchas veces, pero también lo forjaron en un artista resiliente. Los logros que André Rieu siempre se esfuerza por alcanzar no se limitan solo a la interpretación, sino también a la misión de cambiar la forma en que el público percibe la música clásica. Desde niño, André soñaba con romper la atmósfera seria de los conciertos de música clásica, donde al público no se le permitía reír, toser o mostrar emociones naturales. Quería hacer de la música clásica una experiencia divertida, accesible e inspiradora. Su mayor éxito fue fundar y desarrollar la Orquesta Johann Strauss, una orquesta que no solo tocaba música, sino que también contaba historias a través de coloridas representaciones teatrales. Se enorgullece de llevar la música de Johann Strauss, Dmitri Shostakovich y Franz Lehár a públicos que normalmente no escuchan música clásica,
desde niños hasta ancianos. André también ha recibido numerosos premios prestigiosos, entre ellos el de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2009, el de Caballero de la Orden del León de los Países Bajos en 2002 y dos World Music Awards. Es el artista clásico con mayores ingresos en la historia del box score de Billboard, superando regularmente a las estrellas del pop y del rock en números de audiencia. Además de la música, André también se esfuerza por construir un imperio empresarial musical independiente. Fundó André Rieu Productions, una empresa familiar con su esposa Marjorie y su hijo Pierre, quien se desempeña como vicepresidente y director de producción. También construyó su propio estudio de grabación en Maastricht, lo que le permitió producir CD, DVD y programas de televisión de alta calidad. Uno de los logros de los que se siente más orgulloso es ser propietario del Castillo de Torrentjes, construido en 1492, donde estudió piano de niño y soñaba con vivir en él. La compra y renovación de este castillo, con sus magníficos jardines e invernaderos, fue un símbolo de su éxito. André también se esfuerza por ser un padre y abuelo ejemplar. A menudo comparte la alegría de estar con sus 5 nietos y siempre intenta sacar tiempo para la familia a pesar de su apretada agenda de giras. En una entrevista de 2018 con Starts at 60, dijo que quería que sus hijos y nietos estuvieran orgullosos del legado musical que dejó. Un legado que no se trataba solo de conciertos, sino también de la alegría y el amor que transmitía a través de la música. El amor y el matrimonio de André Rieu es una hermosa historia de compañerismo y confianza, pero no exenta de desafíos. André conoció a Marjorie Kochman cuando él tenía 13 años y ella 15, cuando Marjorie llegó a su casa como amiga de su hermana. Su amor floreció con los años y se casaron en 1975, cuando André todavía era un estudiante pobre. Marjorie, profesora de alemán e italiano, abandonó su carrera docente para convertirse en la colaboradora indispensable de André, escribiendo guiones de conciertos, componiendo letras para obras como Lost Heroes y Please Don't Go, y gestionando la producción de André Rieu Productions. Su matrimonio, que dura más de 50 años, se basó en la confianza al 100% y el respeto mutuo, según compartió André en una ocasión con Starts at 60. Tienen 2 hijos, Mark, nacido en 1978, pintor paisajista, y Pierre, nacido en 1981, actor y productor que trabaja con su padre. Si bien la historia de amor de André y Marjorie es admirable, no está totalmente exenta de dificultades. En una entrevista con The New Post, Marjorie reveló que los primeros años de su matrimonio, cuando André estaba constantemente de gira y ella se quedaba en Maastricht para cuidar a los niños, la hicieron sentir sola. Hubo momentos en que lloró sola en su pequeño apartamento, preocupada por el futuro de André en la competitiva industria de la música clásica. André también admitió que se sentía culpable por no poder pasar mucho tiempo con su familia durante los primeros años de su carrera. Una vez, cuando Pierre era joven y le preguntó por qué siempre estaba lejos, André lloró en el vuelo a Alemania, preguntándose si estaba sacrificando demasiado por su sueño. Sin embargo, Marjorie siempre fue su roca y su amor superó todos los desafíos. André dice que no puede imaginar su vida sin Marjorie, quien no solo es su esposa, sino también su mayor inspiración. El único punto débil de su matrimonio, si es que hubo alguno, fueron los periodos de separación debido a sus agendas de gira, pero siempre lograron compensarlo con vacaciones familiares cada primavera, como el viaje a Nueva Zelanda que André mencionó en una entrevista con Yahoo. Se estima que el patrimonio neto de André Rieu, a partir de 2025, estará entre 60 y 80 millones de dólares, basado en una carrera musical que abarca más de 5 décadas, conciertos exitosos y ventas de más de 40 millones de álbumes,
y DVD vendidos en todo el mundo. Su carrera comenzó con unos ingresos modestos, tocando el violín para la Orquesta Sinfónica de Limburgo, pero después de fundar la orquesta Johann Strauss, ganó millones de dólares en giras internacionales. En 2009, vendió más de 1 millón de entradas para conciertos, generando más de 95 millones de dólares en ingresos, según Billboard. Los acuerdos televisivos, como el de Sky Arts 2 en el Reino Unido, que pasó a llamarse Sky Arts Rieu durante 2 semanas en 2013, y las proyecciones de conciertos en cines, también contribuyen significativamente a sus ingresos. André es propietario del Castillo de Torenches, una mansión del siglo XV en Maastricht, valorada en millones de euros, con interiores opulentos, candelabros de cristal y un vasto jardín con un invernadero que alberga su rara colección de mariposas. También posee otras propiedades, incluido un apartamento en Viena para mayor comodidad durante sus actuaciones en Austria. En términos de transporte, André posee un Mercedes-Benz Clase S y un Rolls-Royce Silver Shadow, ambos utilizados para viajes cortos por Europa. También pagó un jet privado para llevar a 100 invitados a un concierto en Sudáfrica en 2010, a pesar de la prohibición de vuelos debido a las cenizas volcánicas. Se estima que Marjorie, como colaboradora y productora, tiene una fortuna personal de alrededor de 5 millones de dólares, principalmente proveniente de su trabajo de composición y gestión de canciones. La mayor tristeza en la vida de André Rieu, como compartió en un raro momento en Classic FM en 2023, fue el sentimiento de impotencia al ver sus grandes sueños casi derrumbarse durante la crisis financiera de 2008. Como alguien que pone su corazón y alma en la música, André invirtió millones de euros para construir un escenario gigante inspirado en el Palacio de Schönbrunn de Viena para el concierto World Stadium Tour, A Romantic Vienna Night. Con 125 metros de ancho, 30 metros de profundidad y 35 metros de alto, es el escenario móvil más grande jamás utilizado en la historia de la música. Sin embargo, el enorme coste del proyecto, sumado a las dificultades económicas mundiales, empujó a André y a su productora, André Rieu Productions, a la quiebra temporal. Dijo que había noches en las que se sentaba solo en su oficina en el castillo de Torenches